Vaya, un placer, tío. Qué atraco. Nos sentamos y hablamos un poco. Mejor hablamos, iba a decir, te voy a entrevistar, cosa que no se hacemos en este país. Bueno, en primer lugar, estamos aquí con Ibai Arvide. Es un placer tenerte, es una suerte para nosotros que vengas. Y lo primero que te quiero hacer es pedirte que te presentes, no te voy a presentar yo, estando tú delante, que seguro que tienes muchos más datos que yo, así que... Bueno, sí, algún dato tengo. Algo has oído. Soy Ibai Arvideaza, soy periodista, vivo en Grecia desde 2014 y he estado cubriendo la mal llamada crisis de los refugiados prácticamente desde que empezó. He estado trabajando para diferentes medios y he estado en algunos momentos también implicado en algunos trabajos de solidaridad con las personas refugiadas. Estamos en Lesbos ahora. Has dicho que llegaste ya hace muchos años. ¿Siempre has estado en Lesbos? ¿O? No, he estado viniendo a menudo. He vivido en Atenas 8 años y desde el pasado septiembre de 2022, vivo yo permanentemente aquí. He estado viniendo tanto a Lesbos como a alguna otra isla y como también al resto de la llamada Ruta Balcánica, y la he estado cubriendo en los últimos años, y me he estado ocupando también de cuestiones relacionadas con fronteras y refugiados en otras partes del mundo como el Sáhara, Senegal o Oriente Medio. ¿Y por qué Lesbos? Lesbos es una isla extremadamente interesante y extremadamente contradictoria. Es interesante desde el punto de vista político, social, no solamente ahora. Lesbos ha sido una isla muy importante en la relación entre las dos partes del mar Egeo durante el Imperio Otomano y desde la independencia de Grecia y la constitución de la Turquía moderna también. Lesbos ha sido un lugar de paso, no desde 2014, sino mucho antes. Por aquí han pasado intentando encontrar un lugar donde su vida corriera menos riesgo, por ejemplo, militantes políticos del Kurdistán, opositores políticos de Turquía desde los años 70, 80, sobre todo 90, que es cuando empieza a ser una ruta un poco más, la afluencia empieza a ser mayor. También han cruzado desde aquí, en el otro sentido, personas que querían escapar del nazismo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, judíos griegos, por ejemplo, camino a Oriente Medio. Y también ha sido un lugar de cruce en sentido metafórico y cultural, porque la cultura que se ha desarrollado en esta parte del mundo es una cultura, digamos, con base geográfica y no nacional. Hay una base compartida de canciones, de gastronomía, de costumbres en los dos lados de las dos orillas, que son dos orillas que los nacionalismos de ambos lugares pretenden que estén muy separadas, pero que en el fondo están muy cerca. Como tú has dicho, la mal llamada crisis de los refugiados, ¿no? Aquí se ponen nombres como muy rimbombantes para ocultar realidades. Hay un montón de refugiados, supongo de un montón de nacionalidades, ¿no? Que vienen de muchos sitios, ¿no? Cuando se le da este mal nombre y se empieza a llamar crisis de los refugiados, yo digo mal llamado porque los refugiados no tenían ninguna crisis, es una crisis de recepción, es una crisis de modelo europeo que militariza las fronteras y pretende terminar de facto con el derecho al asilo y pretende restringir aún más la libertad de movimiento, pero esto comienza a ser llamado así a finales de 2014, sobre todo a mediados de 2015. En ese momento, la gran mayoría de las personas que llegaban aquí y al resto de islas griegas eran provenientes de Siria. Más o menos había una proporción de 50% personas de Siria, 25% de Irak, 25% de Afganistán. Y las personas que venían de otros sitios eran excepcionales al principio. Después comienzan a variar estos porcentajes y hoy en día la cantidad de gente que viene de Siria es muy pequeña en comparación con la gente que viene de Afganistán, de Somalia, de República Democrática del Congo y de otros muchos países. Aquí ha llegado a haber incluso registradas personas cubanas, colombianas, mucha gente de Eritrea, de muchos países africanos.
en función de las posibilidades que tiene cada cual por las restricciones en origen, porque las políticas de fronteras europeas no afectan solamente a los países que tienen cercanía, digamos, sino que las políticas europeas han modificado también la libertad de movimiento dentro de África, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, en función de cómo se aplican estas políticas, las posibilidades o no de llegar no desaparecen, pero sí que se vuelven más difíciles y va variando en función de eso y también en función de los contextos de donde sale la gente. Durante 2015-2016, la guerra de Siria estaba viviendo momentos, digamos, muy duros, y ahora mismo pues la situación que hay en Afganistán desde la vuelta del régimen talibán, por ejemplo, pues hace que mucha gente que sea de allí. También muchos africanos, ¿no? Hemos estado hoy en un campo viendo, donde está colaborando Zaporeak. Hemos visto un montón de africanos que es como tú bien dices, nos han dicho que hace unos años no estaban. O sea, el viaje ya tiene que ser la leche, ¿no? Todavía mucho más grande, mucha nueva. Te quería preguntar dos cosas. La primera es cómo vienen, cómo hacen para venir, qué ruta pueden seguir. Antes has hablado de la ruta de salida, una de las rutas de salida, que es la ruta de los Balcanes. La pregunta es, antes de llegar a esa ruta, que llegan aquí, ¿qué medios o cómo hacen para venir? Esa es una pregunta. Y otra que me gustaría saber, que seguro que tú lo sabes, es cómo se les recibe. Me refiero a oficialmente, no hablo del paisano que esté en el pueblo o que les lea o no sé qué, ¿no? Depende mucho de su nacionalidad y del contexto, las dos preguntas que me haces. ¿Cómo llegan? Depende, como decíamos antes, el régimen de fronteras europeo tiene efectos muchísimo más lejos del territorio que dice delimitar, es decir, muchísimo más lejos de las teóricas fronteras europeas. Las fronteras europeas hoy en día están ya en todas partes. En África, por ejemplo, si vas a comprar un billete de avión, es la propia compañía aérea, la propia agencia de viajes, la que hace de frontera de facto, la que te pide un visado que es casi imposible de obtener, la que te exige requisitos que son muy difíciles de lograr. Si no, nadie pagaría una patera o una Zodiac en la que estás a punto de morir si pudieras viajar en avión. Libertad. Claro. El viaje de aquí a Ayvalik cuesta apenas 20 euros. Ayvalik es la ciudad turca más cercana. Si pudieran ir en ferry no pagarían, evidentemente no arriesgarían sus vidas. Esto implica, por lo tanto, que la manera de llegar depende de las restricciones que tienen en sus propios países de origen, creadas impuestas por Europa, no creadas, impuestas es el término más adecuado. En el caso de, pongamos, por ejemplo, de una persona que viene de Somalia, pues lo primero que tiene que hacer es entender cómo llegar hasta Turquía, que no es fácil. Hay una posibilidad que es ir de Somalia hacia Yemen, que aunque parece una locura, es una ruta bastante utilizada, porque aunque Yemen sea un país en guerra, es también un país de entrada para de ahí ir a Arabia Saudí y desde Arabia Saudí volar a Turquía, por ejemplo, y desde Turquía venir aquí. Otra opción es venir directamente hasta Turquía en avión, y esto depende, algunas nacionalidades lo pueden hacer, otras no, depende de las políticas de visados. Políticas de visados, sí. Y una vez que están en Turquía tienen que localizar quién les pase. Aquí es donde actúan las llamadas mafias. Claro, las mafias, que evidentemente existen como tal, pero yo soy reticente a englobar dentro de la categoría mafia a todas las personas que facilitan el cruce de una frontera, porque hay algunas organizaciones criminales que utilizan a las personas que necesitan cruzar una frontera como fuente de negocio, pero hay también redes informales que son clandestinas, de gente, también en algunos casos por dinero, porque también las cosas cuestan, pero que ayudan a cruzar fronteras, que no son exactamente lo mismo. Hay alguna gente que sin escrúpulos es capaz de obligar a 80 personas a subirse a una Zodiac que no está ni siquiera bien hinchada, y hay gente pues que ayuda de la manera que puede y que en algunos casos también hace negocio, y bueno, yo creo que por eso la categoría mafia también habría que cuestionarla, en todo hay pero escalas, ¿no? claro, pero sobre todo hay que señalar que quien crea la oportunidad de negocio para esas mafias es Europa. Claro. Porque si no, estas mafias serían agencias de viajes. Con otras políticas migratorias, por ejemplo, no habría todo esto. Esa oportunidad de negocio sería una agencia de viajes que vendería billetes de ferry o billetes de avión. Lo que decías, los 20 euros y cruzamos hasta allí y ya está. Y por lo tanto, quien
permite que las llamadas mafias obtengan el beneficio que obtienen y operen de la manera que operan, en muchas ocasiones también con mucha violencia y con amenazas hacia los propios refugiados, cuando por ejemplo ven que la embarcación es muy precaria y no quieren subir y les amenazan y les obligan a subir a esas condiciones. Es Europa quien crea esas condiciones. Una vez que llega, ¿qué pasa? Aquí pueden pasar dos cosas. Estoy hablando solo de este contexto, luego cada frontera europea es otra, pero aquí pueden pasar dos cosas. Una es que consigan llegar o que sean interceptados en el mar. Y en cualquiera de los dos casos, tanto si han llegado a la costa como si son interceptados en el mar por los guardacostas, pueden pasar dos cosas. Que los guardacostas cumplan la ley y por lo tanto les registren y les lleven al campo, o que les devuelvan o que hagan una devolución en caliente, lo que aquí se llama un pushback. En caso de que les devuelvan de manera ilegal, es decir, que no les registren y les obliguen a volver, normalmente lo que pasa es que les roban el dinero que llevan en metálico, los móviles, los documentos, todo lo que tienen de valor, les amenazan, en muchas ocasiones les torturan para aterrorizarles, y además es una tortura que tiene como objetivo desalentar que otras personas vengan, es decir, provocar terror. Y vienes tú y cuenta lo que hay. Cuenta lo que te he hecho, cuenta lo que te he hecho para que no vengan. Ya. En muchas ocasiones lo hacen remolcando la propia barca en la que han venido y dejándola a la deriva sin motor en medio del mar. En otras ocasiones les suben a las embarcaciones de la Guardia Costera, les llevan a puntos alejados de la costa y les obligan a subir en lanchas salvavidas que no tienen motor y les dejan a la deriva. Hasta que, en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos, afortunadamente, las corrientes les llevan hacia la costa turca y después de varias horas de angustia que te puedes imaginar, que es tremenda, les rescatan los guardacostas turcos. Gracias a los guardacostas turcos, que tampoco es que sean... Que tampoco igual se matarán, ¿no? No, ni tampoco es que sean unos santos, evidentemente, y tienen su parte de responsabilidad en la violencia Pero gracias a los guardacostas turcos, cada semana sabemos cuántas personas han sido rescatadas a la deriva y por lo tanto podemos hacer una estimación de cuánta gente ha sido devuelta esa semana. Estamos hablando... Yo he asumido el número en los últimos meses, desde que empezó. Bueno, es que no estamos hablando de... Mira, te voy a reconocer, yo que llevo currando en este tema años, que se supone que soy un experto en este tema, no sé qué, antes de llegar a venir aquí pensaba que esto era algo, que pasaba a veces, pero me negaba a pensar que esto pudiera ser algo que pasa cada semana. Pues el año pasado un mínimo de 35.000 personas fueron dejadas a la deriva en las costas de Grecia. Puedes hacer un cálculo de cuánta gente supone al día. Esto pasa cada día, como digo, de manera muy violenta, y yo mismo, que te digo que se supone que soy alguien que conoce esto, me parece algo tan bestia que me negaba... Es que no deja de sorprender. Es que no quería creerme que esto fuese algo de verdad cada día, porque es que además de esto, que ya sería terrible en sí, hay un cuerpo paramilitar que actúa junto a los guardacostas griegos, que no sabemos quiénes son. Que literalmente no sabemos quiénes son hombres encapuchados, armados, sin ningún tipo de uniforme. Las leyes se las pasan por ahí, esta gente, imagínate, ¿no? Exacto, que no sabemos. Claro, y que no sabemos quiénes son, todavía no hemos podido identificarles. Estamos, no solo yo, bastante gente está investigando, tratando de entender si son guardacostas que no llevan uniforme, si es gente civil a la que se le permite ir armada para hacer esto, si son militares, policías, si son... fachas, fachas son seguro, pero creo que si son grupos fascistas organizados que tienen el permiso del Estado para tal. Pero lo que sí que sabemos, porque hemos sido testigos, es que van armados, colaboran con los guardacostas, es decir, se acercan a ellos encapuchados y mostrando pistolas, amenazan a cualquiera que intente grabar. Sin ningún pudor, con toda la impunidad, porque saben que lo pueden hacer. Y esto es algo que ocurre cada semana. Entonces, en muchas ocasiones, cuando una persona llega al campo, lo ha intentado muchas veces ya antes. El otro día me contaron, conocí un caso de una persona que lo intentó 37 veces hasta que lo consiguió la 38ª. Esto no es habitual. Hay que pasar, antes decías, imagínate lo que puede ser la angustia de que te dejen una vez, que vas y que te vuelven y te dejan ahí una vez, 37.
Ya, esto una es muchísimo ya. O sea, esto no es habitual, ¿eh? No es que... Sí, pero puede pasar. Pero Pasa, de yo hecho. conocía hasta ahora el caso de una mujer afgana que lo había intentado 19 veces. Y ya me parecía una bestialidad. Pero en muchas ocasiones sí que 3 o 4 veces sí que es ya habitual. Esto implica, bueno, un nivel de violencia fortísimo, un miedo que obliga a coger, además les obliga a tomar riesgos extra de un viaje, en un viaje que ya de por sí es peligrosísimo. Por ejemplo, cuando consiguen llegar a una playa, en vez de buscar asistencia, y en muchas ocasiones tienen hipotermia, llevan muchas horas en la barca, tienen la mezcla de gasolina y agua salada, por ejemplo, es corrosiva, entonces tienen quemaduras en los pies. Bueno, en la mayoría de las ocasiones no son heridas gravísimas, pero es una situación de muchísimo estrés, de venir, tal. Entonces, en vez de buscar asistencia, lo que hace ahora muchísima gente es esconderse. Claro. Para que no les expulsen. Esto hace que... Vas con el miedo que traen del que les ha dicho lo que va a pasar cuando llegue. Y del que lo ha vivido. Y del que lo ha vivido. Claro. Yo que no he vivido de decir, hostia, con lo que me estás diciendo que va a pasar, lo primero que hago es esconderme e intentar buscar por la vida, claro. Entonces, claro, aquí, perdona porque sé que me estoy saltando el guión, pero luego volvemos a otras... Tranquilo. Esto tiene otras consecuencias, que es algo que todavía no hemos llegado, pero que permite esto, que es la criminalización de la solidaridad. Sí. Esto implica que ahora no hay nadie esperándoles en la costa. Es decir, no se puede, literalmente está prohibido organizarse para esperar a las embarcaciones estas. Si te pillan con un grupo de WhatsApp en el que avisas si hay un barco que llega y tú vas a la playa, literalmente estás cometiendo un delito. Un delito castigado con más de 10 años de cárcel. Delito de tráfico de personas. Sí, eso es. A partir de 10 años, o sea, pena mínima de 10 años de cárcel. Como para que se te quiten las ganas de ayudar, claro. Claro, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a ser el testigo? ¿Quién va a arriesgarse a 10 años de cárcel cada noche? Sí, claro. Para algo que, como digo, no es excepcional, porque es que incluso te podrías plantear, si pasa de vez en cuando, pues tomamos el riesgo porque el bien, digamos, que vamos a conseguir, ¿no? Porque lo que vamos a conseguir es que es algo que pasa cada día. Yeah. Y por lo tanto, pues no se puede exigir que la gente haga heroicidades, y yo entiendo que ya no haya nadie esperando en las... Pero claro, esto produce un espacio, digamos, de impunidad en el que además, para que esto es lo más obsceno, lo más obsceno de todo es que el gobierno griego niega que esto suceda. Yeah. O sea, hay testigos, Yeah. Yo mismo he sido testigo, yo mismo he llegado minutos después de que les expulsaran a una playa, por ejemplo, y he visto todas sus bolsas abiertas, sus documentos abiertos, los guantes de látex utilizados para cachearles esparcidos. O sea, era evidente lo que había pasado. El gobierno griego niega que esto pase, y Frontex, que es la Agencia Europea de Fronteras, que en teoría está monitorizando esta zona, que tiene los equipos más sofisticados que existen para monitorizar lo que pasa aquí, dice que no sabe nada. Ya. Mira más para otro lado, ¿no? Órdenes de arriba también muchas veces, ¿no? Bueno, y eso es... complicidad. Sí, claro. Complicidad. Sí. Y además, claro, esta obscenidad negando los hechos, tanto ante la opinión pública como ante las instituciones europeas, lo que hace es que estas prácticas no solamente sean violentas, digamos, porque los agentes que las practican sean unos bestias o se les vaya la olla, sino que es una violencia garantizada desde arriba para producir este espacio de impunidad. Sí. Buah, se encoja el alma, ¿eh? Buah. Vale. Perdón que me he ido de... No, Ahora volvemos a... No, pero de maravilla, sí. Al final me contestas las preguntas que te iba a hacer, con no formularlas luego otra vez y para no repetir, ya está. Claro, todo lo que nos acabas de contar, que lo que te digo, se encoge el alma, es cuando no consigues el objetivo, te cogen y te largan para allá. Como tú bien has dicho, si te cogen, puede ser que te hagan eso, o entonces viene la otra parte, la de que te das cuenta de la mentira, del pensar que llegas a Europa. Hemos visto un cartel en el campo de Moria, cuando pasas por delante, en el que se quemó, que pone Welcome to Europe. Sí, y en el que pone Cementerio de Derechos Humanos. Impresionante. Vas a un campo, te llevan a un campo. ¿Cómo son estos campos? Hemos pasado también eso, por delante, hemos ido a otro campo, ya hemos visto, ¿no? Unos altos, concertinas, eso se ve de fuera. Tú te das mucha más información de cómo luego es
esos campos por dentro? Las Bueno, medidas de control, no sé qué, de todo lo que hay. Mira, pues haciendo un poco de autocrítica, lo cierto es que cómo es el campo por dentro, yo no lo sé, porque no se puede entrar. Porque yo no puedo entrar, como periodista no puedo trabajar dentro del campo, y las ONGs que trabajan dentro del campo lo hacen sujetas a cada vez más controles, cada vez más restricciones, y con la amenaza de que si denuncian lo que sea, pierden la posibilidad de trabajar De hecho, dentro cada de vez los hay campos. menos, ¿no? Claro, Con por el eso. pego de esta había tal, pim, pam, O sea, al pam, y principio ahora ya- los campos, al principio Moria era un campo de 1 o 2 noches. Una semana, no había un límite, pero era un sitio donde la gente llegaba, descansaba después de un viaje. Imagínate, entonces pensábamos que era traumático, y lo era porque había naufragios y había, sé que esto sigue habiendo, pero imagínate, toda esta situación de los pushbacks que habíamos hablado no se daba, y ya entonces era un viaje que era muy peligroso y que para mucha gente era traumático. Llegaba aquí y era un campo para descansar unos días. Alrededor del campo oficial se creó un campo, digamos, un espacio más solidario que se llamaba Better Days for Moria, y ahí empezaron a trabajar diferentes organizaciones y gente de manera espontánea al principio, todo de manera un poco caótica al principio, pero con muy buena voluntad. Luego empezaron a llegar organizaciones más grandes, y luego pues organizaciones modestas, pero que empezaron a tener pues una implantación muy seria, como Saporeac mismo, pues empezó a tener más un trabajo mucho más sistemático, más organizado, más... si no me equivoco, Saporeac al principio estaba en Quíos y luego vino aquí, pero el proceso ha sido parecido en las islas. Luego estos campos, que eran campos de acogida, se puede decir, se convirtieron en campos al servicio del registro del régimen de fronteras europeo, que no tiene por objetivo garantizar el asilo, sino tratar de impedirlo, y en el mejor de los casos, en el peor en su óptica, pues como mínimo controlar a la población que solicita asilo. Y estos campos empezaron a parecerse cada vez más a prisiones. Aunque Moria seguía siendo un campo abierto, pues tenía ya una parte de prisión que era cada vez más grande, cada vez más gente pasaba de una sección a la otra, y cuando Moria se quema en 2020 se construye el nuevo campo, en el que ya no se puede acceder, ya no tiene un espacio exterior donde las ONGs puedan estar. Y, bueno, esta parte seguro que os la explica mucho mejor la gente de Saporeac, que es la que lo ha vivido en primera persona, pero básicamente los campos se convierten cada vez más en espacios de control y no tanto en centros de recepción o de acogida, como se les quería llamar al principio. Los nuevos campos, como el que se está construyendo ahora en Bastria, dan un paso más, y son campos que tendrán tecnologías de control mucho más avanzadas. Nos han dicho que están incluso con drones vigilando, ¿no? Que para que puedan salir gente que no sé qué, ¿sabes? Bueno, las medidas de control, cada vez más tecnología, cada uno la utiliza para lo que quiere, ¿no? Claro, por ejemplo, en el campo de Samos, que es el que entró en funcionamiento, el campo este de nueva generación, que es el primero que funciona, hay controles biométricos, tanto del iris, si no me equivoco, como de huellas dactilares, que la gente registrada tiene que pasar 4 veces al día. O sea que en la mayoría de las cárceles ni siquiera es un control tan... Es como si hubiera 4 recuentos al día. Pero además automatizado, con esta utilización de la tecnología... Bueno, bastante absurda, porque imagina lo que cuesta todo esto. El campo se está haciendo lejísimos de todo, lo cual ya en sí dificulta el contacto de la gente con... La acción de las ONG. Claro, cada vez está más lejos, y además al estar en un sitio aislado, pues las ONGs estarán totalmente condicionadas, lo que decíamos antes, en la medida en que no pueden trabajar fuera, y fuera no hay nada, literalmente está en medio de un bosque, pues tendrán cada vez más difícil. Y al final, pues las ONGs que pasen por el aro y que hagan un trabajo de caridad despolitizado y sin ningún tipo de cuestionamiento de nada, pues podrán trabajar ahí.
y quienes levanten la voz no tendrán Claro, la posibilidad de seguir trabajando. Y este es el objetivo claro. Además, es un sitio con un alto riesgo de incendio, está en medio de un bosque, Bueno, Grecia es un país en el que los incendios han sido un problema en las últimas décadas en muchas ocasiones, pero a raíz del cambio climático, pues como mucho más. todo el mundo sabe, el año pasado los incendios que hubo en Grecia fueron bestiales. Esto está en medio de un pinar y, bueno, es uno de los... Está en medio de un pinar al lado de un vertedero. Bien. O sea que es... Cerilla y gasolina. Sí. Aparte de lo que ya simbólicamente, ¿no? Sí, sí, Poner un desde vertedero luego. y el campo de refugiados en el mismo Desde lugar, luego. el mensaje que da de este gobierno... Deshumanizar, ¿no? Exacto. Otro mensaje de deshumanización, ¿no? De lo que se come la gente. Hay una cosa que es súper curiosa, antes hemos estado hablando con los compañeros. Perdón, Sí. aparte de esto, uno de los problemas es que desde que llegó Nueva Democracia, es decir, el nuevo gobierno de derechas, se cambió la ley de asilo de manera que es mucho más difícil obtener protección internacional en Grecia. Vale. Es decir, se cambió la ley, por ley se consideró, es que es algo que antes no pasaba, Turquía un tercer estado seguro, y por lo tanto ahora todas las preguntas en la entrevista para ver si te dan el asilo básicamente consisten en saber si en Turquía, si en el tiempo que han estado en Turquía, tuvieron una amenaza directa hacia su vida. Que claro, en muchas ocasiones... Claro, en muchas ocasiones no es así, porque no hay una amenaza directa en Turquía, pues la mayoría de ellos intentaron pasar desapercibidos lo máximo posible y llegar hasta la costa lo antes. A Turquía sí que has pasado todas esas situaciones. Claro, pero como por ley se considera que Turquía es un tercer estado seguro, Vale. a pesar de que Turquía no ha firmado, por ejemplo, la Convención de Ginebra, a pesar de que Turquía por ley no puede considerar a las personas de Oriente Medio refugiadas, a pesar de un montón de cosas, Grecia ha cambiado su ley para que eso no sea obstáculo para considerar a Turquía seguro y por lo tanto la mayoría de las solicitudes de asilo ahora se rechazan en base a que no necesitan venir aquí porque podrían vivir tranquilamente en Turquía. Esta es la lógica que hay detrás. Luego, como Turquía no está aceptando la mayoría de las deportaciones, de facto, ahora en realidad no está habiendo deportaciones y entonces lo que se hace en muchos casos es lo que se llama protección subsidiaria, es decir, que aunque no se les considere refugiados, se les da cierta protección porque no pueden ser deportados. Pero si Turquía empieza a aceptar las deportaciones, pues toda esta gente estaría en peligro. Antes estabas comentando también lo de las ONGs, antes hablando con los compañeros que hemos venido, con los amigos, ¿no? a hacer este documental que queremos hacer. Nos resulta muy curioso y muy llamativo que aunque no sea más que por egoísmo o por lavarse la cara un poco al respecto del mundo, tú dices, bueno, por lo menos voy a dejar actuar a las ONGs, es decir, están buscándose la vida como hace Zaporeac para traer comida, voluntarios para que la den, no sé qué, y joder, les estás negando la labor, obstaculizando, haciendo todo lo posible para que no vengas, acabas de decir, así no van, joder, es un poco paradójico, ¿no? Desde una contradicción ahí muy grande. Yo, si lo piensas en tu casa y dices, joder, va a venir alguien a ayudarme a quitarme un marrón que tengo, me va a venir a cuidar a los hijos gratis, que me tienen hasta aquí, vienen gratis. No venga, no, es claro. Sí, o sea, es contradictorio, pero hay una cierta lógica detrás. Por un lado, no todas las ONG son iguales, ¿vale? Y por lo tanto el gobierno lo que quiere es que la mayoría de las ONG se parezcan cada vez más a esas que nunca cuestionan nada. Entonces, si tú le estás quitando un marrón, pero al mismo tiempo, con la legitimidad que te da estar trabajando ahí cada día, le supones un problema porque estás denunciando determinadas cosas, pues el gobierno dice, pues entonces... Cuanto no me fío de nadie, cuanto más lejos mejor, ¿no? Y si hay otra que me hace lo mismo, o aunque no haga lo mismo igual de bien, porque igual la comida no es tan buena como la de Zaporeac, por ejemplo, seguramente, pero si no hay nadie que vaya a hacer un documental en la que diga lo mal que se está aquí, pues mejor, ¿no? Entonces hay algunas ONGs que están dispuestas a eso y algunas ONGs que básicamente son grandes empresas que lo que han encontrado es un nicho de mercado en los campos de refugiados donde hay mucho dinero, porque aunque las condiciones de vida sean muy precarias, la Unión Europea está gastando muchísimo dinero en los campos de refugiados y por lo tanto alguien se está llevando ese dinero. Sí. Y eso no son los refugiados. Y no son las ONGs pequeñas como Zaporeac. Así que alguien está teniendo grandes contratos
ya sea como ONG o ya sea como empresa externalizada del servicio, yo creo que tienden hacia eso, porque hay una lógica de mercado ahí, pero hay otra lógica también que es ideológica, y es que el gobierno griego, que es un gobierno, yo no diría estrictamente de extrema derecha, pero sí de derecha extrema, tiene Nosotros una... tenemos algún en el Estado español, ya tenemos también de esos algunos. Bueno, imagínate, Nueva Democracia, solo como pequeño paréntesis, en realidad es una coalición entre lo que sería el equivalente del PP y lo que era Laos, que era el equivalente a Vox, que están en el mismo partido y ya están gobernando juntos en el mismo partido. Entonces hay una parte neoliberal que tiene que ver con la lógica que hablábamos, de si puede hacer este negocio mi primo, pues mucho mejor, ¿no? Neoliberalismo. Claro. Y hay otra parte ideológica de poner cada vez más trabas a la solidaridad en todos los niveles. Por un lado la criminalización de determinadas actividades, por otro lado dificultar la solidaridad en el día a día de determinadas ONGs, que no tiene que ver con un cálculo, digamos, de lo que le conviene o no en términos pragmáticos, sino con un cálculo político de a qué ideología está sirviendo. Y hay gran parte de las políticas europeas que tienen que ver con una lógica de mercado, pero hay otras que son puramente ideológicas y que Grecia ejecuta de manera, digamos, Grecia en muchas ocasiones es el alumno sobresaliente de clase. Sí. Aunque esa clase no la decide Grecia, digamos que las lecciones de esa clase se deciden más en Bruselas que en Atenas. Eso es. Nos han dicho hoy una frase, me resultó muy curiosa, ¿no? Cuando empezó todo esto, al principio eran refugiados, luego fueron emigrantes, luego fueron emigrantes ilegales y ahora son delincuentes directamente, ¿no? Que también es algo que se está llevando mucho en el Estado, ¿no? ¿En qué situación se encuentran aquí los inmigrantes de eso y los refugiados, en primer lugar? Y en segundo, no sé cómo decirlo. Mira, en Vienen realidad aquí y se encuentran con ese marrón, pero luego, ¿qué otra situación? Legalmente tendrán muy pocas, pero habrá unos pasos que puedan intentar hacer para intentar conseguir eso que has dicho, ¿no? Esa política de poderte mover, de esperar. Vienes aquí, ¿qué pasa con eso? Mira, en realidad, aunque cuando hablamos de refugiados y cuando hablamos de migrantes, hablamos de dos situaciones jurídicas diferentes, en el fondo no estamos hablando de dos grupos sociales distintos, sino de dos situaciones administrativas distintas que puede tener una misma persona, que en un sitio puede ser considerada migrante y en otro sitio puede ser considerada refugiada, y no tiene tanto que ver con la situación vital ni siquiera de dónde viene, sino con el contexto jurídico del momento. Esto que suena tan abstracto quiere decir que hay ejemplos extremos, que es como alguien a quien amenazan directamente de muerte es la persona considerada refugiada, y alguien que quiere mejorar su vida la consideramos migrante, ¿no? Vale, pero estos son ejemplos que son ejemplos teóricos. Luego la vida es mucho más compleja de lo que dicen las leyes. Por ejemplo, una persona que en Afganistán ha perdido su trabajo porque los talibanes no le permiten trabajar porque es mujer, ¿qué está emigrando? ¿Por motivos políticos o económicos? Cuando su familia no tiene dinero porque ella no puede seguir dando clase como maestra porque los talibán deciden que las mujeres no pueden trabajar, ¿esto es político o es económico? Cuando una persona que viene de República Democrática del Congo, donde hay diferentes conflictos desde hace 40 años, que no se consideran una guerra como tal, pero que tienen, que al final son diferentes milicias que impiden trabajar a la gente y hacen que sea uno de los países con mayores riquezas naturales, pero con la población más pobre, cuando una persona que viene de ese contexto, ¿qué es? ¿Migrante o refugiado? O es más, cuando una persona que viene de Senegal, por ejemplo, que se supone que es un país en África de los que tiene cierta estabilidad, no hay persecución política, entre comillas, pero bueno, cuando esa persona migra por motivos económicos, pero pasa a través de Níger a Libia, y en Libia es esclavizada, y escapa de una prisión de Libia donde trabajaba como, sino como estaba recluido como esclavo, y era vendido de un señor de la guerra a otro, ¿es refugiado o es migrante?
Quiero decir, y esto no son situaciones teóricas, esto es lo que cada día aquí se encuentra la oficina griega de asilo, tiene que decidir entre estas. Entonces lo que pasa es que en países como el Estado español, por ejemplo, casi todo el mundo es inmigrante, porque el ordenamiento jurídico del Estado español tiene muy poca tradición de otorgar asilo. Entonces, aunque tú vengas de Afganistán o incluso de Siria, es mucho más pragmático optar a la vía del arraigo y aceptar que eres migrante y conseguir papeles por esa vía. Y en Alemania, pues la mayoría de la gente es considerada refugiada porque su ordenamiento jurídico posibilita más fácil la obtención de papeles por esa vía, pero al final estamos hablando no de, como decía antes, no de grupos sociales distintos, sino de ordenamientos jurídicos que te dicen tú eres una cosa, tú eres otra, pero en la mayoría de los casos son situaciones que solo en los casos más extremos son netamente diferenciables. Lo que está pasando en Grecia es que la mayoría de la gente opta por la vía del asilo porque es la posible, pero el asilo, como decíamos antes, es cada vez más difícil. Entonces, no es que haya cada vez más inmigrantes y menos refugiados, sino que ahora les llamamos distinto porque el Estado les trata distinto. Pero básicamente lo que ha cambiado es la manera en la que el aparato estatal procesa las solicitudes de esta gente. Vale. Y luego por encima de los estados o lo que sea, está la Unión Europea, como tú has dicho. Aquí Grecia hace lo que hace, hasta donde puede, hasta donde y por encima está Bruselas. ¿Qué cojones hace Bruselas con la política económica, o sea, con la política migratoria? O sea, no entiendo que se den estos problemas, porque ahora estamos aquí en Lesbos y tal, pero todo el problema que hay en Italia, la gente que sale en el sur del Estado español y tal, ¿qué hace? ¿Cuál es la política de la Unión Europea para estos casos? Es que no tiene ni cabeza, es que es todo tan alucinante y estoy flipando con todo un poco aquí, tío. Esto nos daría para 8 horas de entrevista, pero voy a intentar resumirlo. La frontera de Lesbos no es la frontera griega, es la frontera de la Unión Europea. Vale. Y por lo tanto, las políticas se deciden un poco en Atenas, pero sobre todo en Bruselas y un poquito en Estrasburgo. Un poquito, muy poquito, porque al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prácticamente permite hacer todo, y ojalá se decidiera un poco más y ojalá se garantizaran un poco más los derechos humanos. Pero la Unión Europea tiene básicamente 3 criterios que puedes observar aquí, en Lampedusa, en Ceuta y Melilla, en Canarias o en la frontera de Bielorrusia y Polonia, en todas partes, que es intentar restringir la libertad de movimiento aún más, militarización de las fronteras y externalización de las fronteras. Esto implica que lo que antes eran fronteras que se podían pasar cumpliendo determinados trámites burocráticos, son fronteras cada vez más difíciles de atravesar, cada vez más blindadas, cada vez más militarizadas y cada vez más alejadas, como decíamos antes, porque ahora ya quien controla la frontera europea no es ni siquiera Grecia, sino que es Turquía. Es decir, ahora Turquía es quien impide salir a la gente desde su país. Esto lo hemos normalizado, pero si lo piensas, si te detienes a pensarlo un momento, es una barbaridad. Tú imagínate que Portugal esté obligada a impedir salir de Portugal a gente que no es portuguesa. Sí. Nos parecería una burrada, una puta locura. Nos parecería sin lógica. Claro. Imagínate que gente alemana, danesa o sueca va a Portugal y Marruecos le dice no, tú impide que esta gente salga de Portugal. Independientemente de lo que nos parezca Erdogan, que a mí me parece lo peor, pero hemos normalizado que Marruecos tenga que impedir a gente que ni siquiera es marroquí salir de su país, que Turquía tenga que impedir a la gente de terceros países salir de su país. Esto es una barbaridad. Pero eso también subvencionadico. Claro. Subvencionado. Grecia también. Claro, aquí viene la contraparte. Una cantidad económica y Turquía, bueno, Turquía no, pero Grecia tal, al final todo es... Turquía gana mucho con esto. Claro, y Grecia también de una forma... Gana en sentido político y gana en sentido económico. Por un lado, Turquía recibe un montón de dinero para cumplir con la externalización de la frontera europea, y por otro lado, la Unión Europea le da a un personaje como Erdogan un poder y una capacidad de condicionar determinadas cosas enormes, porque al final Erdogan
tiene en su mano abrir o cerrar la puerta, y por lo tanto es la propia Unión Europea la que le da una capacidad, digamos, de negociación muchísimo mayor que la que tendría un vecino cualquiera. Sí, sí. Y esto, claro, pasa con un personaje autoritario como Erdogan, pero también con otro personaje autoritario como el rey de Marruecos, o como con todos los peores vecinos, como en su día con Gaddafi, que tenía este mismo acuerdo con Italia. Que tuvo luego, Eso ¿no? es. Sí, sí. Esto, claro, tiene consecuencias, digamos, en la esfera geopolítica, pero sobre todo las consecuencias terribles que vemos para las personas que intentan venir a través de Turquía. Hemos hablado de las mafias, de los niveles que hay y tal. Claro, supongo que sabiendo todos que son unas mafias, a esta gente cuando les cogen por mafiosos, tendrán unas condenas luego y les tendrán un tratamiento. Una cosa es que les dejes actuar y otra cosa es que cuando no tienes más remedio que decir, oye, no miro para otro lado, te tengo que trincar de esta, ¿sabes? ¿Qué hacen? Les meten como caña, les ponen condenas fuertes, no sé cómo funciona eso. Pues la realidad es que no pillan a los mafiosos, sino que a quienes pillan y a quienes condenan es a los refugiados a los que les toca conducir. Vale. Esto funciona de una manera muy sencilla de entender. Los miembros de las mafias les llevan a una playa, a una cala de Turquía, les preparan el viaje, pero ellos no tienen ningún sentido que vengan, porque ¿qué interés tendrían en venir si luego tienen que volver a Turquía? Y lo que hacen es seleccionar de manera arbitraria a cualquiera, que dicen, tú conduces. Y en muchas ocasiones ese tú conduces es acompañado con una amenaza directa, con una pistola. No hay un por favor. De tú conduces. Entonces, se supone que es un viaje sencillo, porque tú ves las luces que están a 9, 10, 14 kilómetros y es todo recto. Entonces a alguien le toca sostener el timón. ¿El timón? Sostener en realidad son Zodiac de estas con una... La barrica está atrás con los motores, ¿no? Pues entonces cuando llega la guardia costera, a quien está sosteniendo el timón le identifican como el traficante de esa barca. Al resto de personas normalmente, si hay... en este caso, lo mejor que te puede pasar es que te devuelvan en caliente, como decíamos antes. Lo peor, que es lo que pasa habitualmente, es que a estas personas les detienen, les llevan a la cárcel y después tienen juicios en los que les condenan por 10 años por tráfico. No, 10 años por tráfico más 10 años por cada persona que va en esa embarcación. O sea, 5 personas, 60 años. 5 personas, 60 años. Hay muchas más de 5, normalmente. Y el que parte del bacalao, el que es en realidad el mafioso, el que tal, está viendo como al pobre aquel o a lo que sea aquel que le manda que vaya, le caen 60 años y ahora te toca a ti. Estamos hablando de condenas de 150, claro, de 180, de 200... Claro. No mueven una patera para traer a una persona. Claro. Ya los refugiados condenados por tráfico de personas en Grecia constituyen ya el segundo grupo más numeroso en las prisiones de Grecia. Estamos hablando de, en los últimos 3-4 años, de más de 2.000 personas condenadas a penas de más de 100 años. 2.000 personas. No, 2.000 personas a penas de más de 100 años, sin contar con las que... Esto es un... Claro, también si multiplicas esas 2.000 personas por todos los emigrantes que pueden llevar, también da una imagen del número de gente que intenta venir, que vuelven, que van y que vienen. Claro, hay algunos casos en los que algunos miembros de las mafias de bajo rango, digamos, sí que les pillan, que es cuando no vienen en Zodiacs, cuando son barcos un poco más grandes, por ejemplo barcos pesqueros antiguos que hacen la ruta directa desde Turquía hasta Italia, o que hacen, antes a Grecia también venían, pero que requieren una infraestructura mayor y que no cualquiera puede, digamos, que no te pueden decir tú sujetas al timón porque es un barco grande. Normalmente esto es gente que tiene la esperanza de que les van a pagar varios miles de euros, tampoco te creas que les va a solucionar la vida. Nunca es gente con responsabilidades dentro de la organización mafiosa, pero también por una cuestión de sentido común. ¿Cómo arriesgarías tú a que el jefe de una organización mafiosa vaya en un barco en el que hay muchas probabilidades de naufragio y muchas probabilidades de que les pillen? Evidentemente son los pringadetes, como mucho. Claro.
los que organizan los viajes en Turquía se anuncian en grupos de Telegram, de Facebook y de... Son agencias de viaje. Son agencias de viaje ilegales, pero vamos, todo el mundo... Sí. Todo el mundo sabe, si quieres conseguir esa información y quieres hacerlo, sabes dónde ir, sabes qué puerta tocar, no es algo que estéis soterrado ni... O sea, está ahí. O sea, tú imagínate, para que te conozca la gente que viene desde Somalia, desde Afganistán, desde tal... Claro. Evidentemente que va de la información de boca a boca, pero hay anuncios. Tú en Turquía tienes... y por lo tanto, un estado como Turquía, tan represivo, con servicios de información tan importantes como los turcos. Ya. ¿Tú crees que no lo saben? Entonces mirar así para otro lado y ya está, claro. Bueno, o mirar para otro lado en el... O bueno, en el mejor de los casos, o cobrar su parte. O cobrar su parte, o favorecer, o ayudar, claro. O otra parte más del negocio, ¿no? Al final todo esto... Esto es un gran negocio, un negocio de... pero también aquí, como decía antes, los robos en las devoluciones en caliente son un enorme negocio para los policías que trabajan aquí. Hay guardacostas o hay policías en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía que piden hacer turnos solo de frontera. Claro, por algo será. Por algo será. Ya. Pues según una investigación del País, publicada hace poco, hecha por Andrés Morenza y por un compañero griego que se llama Abramidis, un mínimo de 2,2 millones de euros ha sido robado en los últimos 6 años a los refugiados solo en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Bueno, me quedo loco, estoy flipando, flipo con todas las cosas que nos cuentas, son súper interesantes todas, o sea, cuando esté todo grabado me lo volveré a mirar, porque no quiero que se me olvide nada de lo que dices, es una pasada. Vamos a ir ya acabando, como tú sabes, nosotros estamos apoyando a Zaporeak, bueno, yo canto en un grupo con el cual colaboramos con ellos y tal, yo les conocí gracias a un concierto que hicimos, que vino Ana Larumbe a estar con nosotros, nos conoció, a partir de ahí se creó esta relación súper guay de amistad y de compromiso y tal. Y yo quería preguntarte, ¿cómo conoces tú a Zaporeak? Sé que les conoces, lo he visto, lo he vivido por suerte. Es muy guay ver la relación que tienes con alguno que anda por ahí riéndose escondido. ¿Y qué te parece lo que hacen? ¿Qué te parece lo que hacen? Supongo que vas a decir, vale, pues de puta madre. O sea, ¿qué imagen tienes tú, ¿no? de esto que hacen? Yo a Zaporeak les conocí hace ya unos cuantos años, primero por reportajes de una amiga y compañera que es Ana Irazábal, que ha hecho muchos reportajes con Zaporeak para ETV, y luego por reportajes que hice yo mismo cuando estaban en Atenas, en el Centro Social Victoria, que era un espacio que estaba en el centro de Atenas. Pero claro, como lo que pasa con Zaporeak es que mucha gente va rotando y conoces a gente que luego ya no está, sí. Conoces más, yo conozco más bien la continuidad del trabajo más que a muchas caras que han pasado por aquí, pero luego también aquí en Lesbos, pues gracias a Grigoris, que es un amigo local, un griego que habla euskera, que... Soy súper curioso hoy, hay un montón de gente hablando de Iru, Saspi, no sé qué, hablan en euskera, y dices, hostia, qué guay, ¿no? Era curioso. Grigoris es un figura. Sí. Y Grigoris es un amigo al que he ido viendo cada vez que venía aquí, y él me ha ido presentando a Fermín, a Malen, a otra gente que ha estado por aquí con Zaporeak, y pues todo lo que puedo decir es que, admiración total a lo que Zaporeak hace desde hace muchos años. Hemos coincidido también en algunos momentos jodidos, en 2020, en febrero-marzo de 2020, cuando la propia Zaporeak y otras organizaciones, así como refugiados y periodistas, fueron atacados por grupos fascistas aquí en la isla. Fue una convivencia también intensa, porque en ese caso a veces nos teníamos que juntar incluso para hacer el recuento de daños por la tarde y para ver al día siguiente por dónde vais a ir vosotros y para dónde vais a... Bueno, ha habido muchos momentos en los que hemos coincidido también en momentos, digamos, más tensos, pero por suerte eso ha sido la excepción, y lo que he ido viendo es el trabajo estupendo que han hecho y la comida rica que han hecho, que también he podido probar en varios momentos. Lo hemos probado hoy, sí, hemos tenido suerte de colaborar en hacerla y de probarla. Te dejamos tranquilo ya, porque
como has dicho tú, me pegaría 8 horas, nosotros nos pegaríamos 80 escuchándote. Gracias. Yo por lo menos, me lo digo de corazón, Es y que sé que los que están por aquí alrededor opinan exactamente lo mismo. Estamos encantados, estamos súper agradecidos. Para nosotros, más que un placer, es un lujazo el poder hablar contigo así, es impresionante de verdad. Y lo último que sí que te quiero pedir es, bueno, 2 besos te dieron luego, pero lo último es, tú has dicho, perdón si estoy dando la chapa, yo ya te he dicho, a mí no me parece una chapa, a mí me parece algo súper interesante lo que cuentas, pero como hay gente que tal vez le resulte una chapa, para esa gente que le resulte una chapa, me gustaría que les intentes, por decir de alguna manera, no sé si remover la conciencia, pero sí darles un golpe de realidad y decir, hostia muchachos, venga, vamos, lo que tú quieras, di lo que tú quieras y con eso acabamos. Mira, yo hace años tengo más o menos un pensamiento casi obsesivo, pero que desde que vivo en Grecia es más, y es... Muchas veces nos hemos preguntado cómo la gente que vivía cerca de Auschwitz hacía como que no sabía lo que era el humo ese que salía por las chimeneas, ¿no? O sea, aquí vivimos en una situación en la que no quiero comparar, pero vivimos en una situación en la que se cometen literalmente crímenes contra la humanidad cada día y hay mucha gente que hace como que no sabe lo que es ese humo que ve desde sus ventanas, ¿no? La cosa es que ahora, con las redes sociales y los medios de comunicación, esas ventanas no son solo las ventanas de quienes vivimos aquí, sino que ese humo lo vemos y lo evitamos ver viviendo donde estemos. No podemos ver cualquiera. Entonces, no es necesario que todo el mundo cocine en Zaporeac, no es necesario que todo el mundo venga a contar lo que pasa aquí, pero sí es un imperativo moral hacer como que no vemos, o dejar de hacer como que no vemos lo que está pasando. Las políticas migratorias, como decíamos antes, no condicionan solamente a las personas refugiadas y migrantes, sino que dibujan la sociedad en la que vivimos y determinan si vivimos en una sociedad en la que los derechos humanos son algo abstracto y utópico que enseñamos a los niños y niñas en las escuelas o es algo que vamos a poder defender y disfrutar de alguna manera en la realidad, ¿no? De momento, la ausencia de derechos humanos es evidente y creo que todos y todas tenemos una responsabilidad en hacernos cargo de esa situación, cada cual como quiera. Y como decía, no hace falta que todo el mundo venga a trabajar en Zaporeac o en otras ONGs, pero sí que todo el mundo que es parte de esta sociedad tiene la obligación moral de oponerse a esta atrocidad que es el régimen de fronteras europeo. Buah, pues lo que te digo, un placer, para mí un lujo de verdad. Encima yo que no estoy acostumbrado así a estar en estas vides, de verdad un placer, un honor, señora Arride. Nos vemos, para todos los que veáis esto antes o después, no hay palabras, y vaya.